Me llamo Julie, y la vida me lanzó una bola curva cuando tenía solo 9 años. Papá había estado enfermo por un tiempo, pero realmente no comprendí lo que estaba pasando hasta que se fue para siempre. Un día estaba allí, al siguiente, solo había un espacio vacío en la mesa del comedor. Mamá no tardó mucho en llenar ese espacio. En unos pocos meses, trajo a casa a Frank. Supongo que la soledad golpea fuerte y rápido. Frank se mudó como si fuera el dueño del lugar, y quedó claro que no le agradaba tenerme alrededor. Julie, este es Frank. Frank, esta es mi hija Julie, nos presentó mamá el día que él se mudó. Su mirada era fría, como si preferiría estar en cualquier otro lugar que allí, mirándome. Hola, logré decir, un poco tímida pero tratando de ser cortés. Frank solo asintió, ni siquiera sonrió. Se volvió hacia mamá. Sarah, ¿podemos hablar sobre los arreglos de la casa? Recuerdo sentir un escalofrío mientras se alejaban, su mano en el hombro de ella. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme como una extraña. Frank tenía reglas para todo, y siempre estaba encima mío. No dejes tus cosas en la sala de estar, come más rápido, no hagas tanto ruido. Era implacable. Mamá no hacía nada, simplemente asentía con lo que Frank decía, sus ojos vacíos o tal vez solo cansados. Una noche, las cosas estallaron durante la cena. Accidentalmente derramé un vaso de agua y se derramó hacia Frank. Niña torpe, ¿no puedes hacer nada bien? Frank espetó, saltando cuando el agua salpicó sus pantalones. Lo siento, Frank. Fue solo un accidente, tartamudeé, sintiendo que mi cara se calentaba. Lo siento, no limpia los desastres, Julie. Ten más cuidado, me reprendió, su voz más alta de lo necesario. Mamá simplemente se sentó allí, secándose la boca con una servilleta, en silencio. La miré, esperando que dijera algo, cualquier cosa, en mi defensa, pero no dijo nada. Después de la cena, los escuché discutir en su habitación. La voz de Frank era fuerte y áspera. Sarah, esa niña tuya necesita mejorar. No voy a vivir en el caos solo porque tú estás acostumbrada. La respuesta de mamá era suave, pero capté algunos fragmentos. Frank, por favor, ella es solo una niña. Aún se está adaptando. ¿Adaptando? Han pasado meses. Te lo digo, si las cosas no cambian. No escuché el resto, pero no lo necesitaba. El mensaje era claro, Frank quería que yo estuviera fuera del camino, y mamá no estaba luchando mucho contra la idea. Los siguientes meses fueron igual de difíciles. Las quejas de Frank eran una banda sonora diaria, y el silencio de mamá se volvía más pesado. Caminaba sobre cáscaras de huevo, tratando de no hacer ruido, desaparecer si podía. Pero no puedes desaparecer en tu propia casa, ¿verdad? Incluso una niña de 9 años sabe eso. La vida en casa se volvió más complicada cuando mamá nos dijo que estaba esperando un bebé. Frank ya tenía las manos llenas simplemente tolerándome, y la noticia no le alegró precisamente. Estuvo en silencio durante un largo minuto antes de hablar, y cuando lo hizo, sus palabras eran cortantes y frías. Bueno, eso es genial, Sarah. Justo lo que necesitábamos, dijo, su tono goteando con algo que sonaba mucho a sarcasmo. Mamá solo sonrió un poco débilmente. Es una bendición, Frank. Ya verás. Un nuevo comienzo para nosotros. Recuerdo sentir una mezcla de emoción y temor. Un hermanito o hermanita parecía un sueño, alguien nuevo con quien conectarme. Pero con los cambios de humor de Frank, no estaba tan segura. Los meses pasaron volando, y finalmente llegó el bebé. Era una niña, y la llamaron Ana. Estaba emocionada. Era tan pequeña, y cuando la vi por primera vez envuelta en su manta rosa, mi corazón se derritió. Pensé que tener a Ana alrededor podría mejorar las cosas, incluso hacer que Frank se ablandara un poco. Sostener a Ana se sentía mágico. Era tan pequeña, sus diminutos dedos agarrando la nada.
Hola, Anna. Soy tu hermana mayor, Julie. Voy a cuidarte bien, susurré, prometiendo en silencio estar allí para ella sin importar qué. Pero la magia no duró. Traer a Anna a casa cambió la dinámica otra vez. Frank estaba más quisquilloso que nunca, especialmente con el dinero. Una noche, aproximadamente una semana después de que Anna llegó a casa, lo escuché hablar con mamá en la cocina. Su voz era áspera, más alta de lo necesario. Más gastos, Sarah. Pañales, fórmula, Dios sabe qué más. ¿Y qué hay de Julie? Ni siquiera es mía, y también estoy pagando por ella. La voz de mamá era un murmullo tranquilo. Frank, por favor, es solo una niña. Podemos arreglárnoslas. Las cosas se calmarán. No se trata solo de arreglárnoslas, Sarah. Se trata de prioridades. Tenemos que pensar en nuestra familia ahora. Nuestra verdadera familia. Sabía lo que eso significaba. No era familia real. La punzada de esas palabras me golpeó fuerte. Me deslicé por la pared junto a mi puerta, abrazando mis rodillas, tratando de no llorar. La gota que colmó el vaso llegó cuando Frank nos sentó en la sala una noche, su rostro serio, sus ojos evitando los míos. Sarah, tenemos que pensar en el futuro. Julie está creciendo, y los gastos se están acumulando. Tal vez sea hora de que se vaya a vivir con su tía Claire. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, enviándome lejos así como así. Mamá finalmente habló, mirándome, sus ojos tristes. Julie, cariño, tal vez no sea tan malo. La tía Claire tiene una casa bonita y estarás bien cuidada. Pero mamá, no quiero irme. Quiero quedarme aquí contigo y Anna. La habitación quedó en silencio. Las siguientes palabras de Frank fueron frías y definitivas. Está decidido entonces. Llamaré a Claire por la mañana. Mudarse con la tía Claire fue como entrar en un mundo diferente. Su casa era grande, limpia y siempre silenciosa. Demasiado silenciosa para mi comodidad. El primer día que llegué, ella estableció sus leyes como si estuviéramos estableciendo términos para un tratado de paz después de una larga guerra. Seguirás mis reglas bajo mi techo, Julie. Nada de tonterías, nada de desorden, nada de contestaciones, declaró mientras me guiaba por el pasillo hacia lo que sería mi habitación. La habitación era simple, con paredes desnudas y una cama individual contra la esquina. No se sentía para nada como un hogar. Asentí, demasiado cansada y demasiado molesta para discutir. Tarea justo después de la escuela, quehaceres antes de la cena y luces apagadas a las 9. No toleraré ninguna pereza o desorden, ¿me oyes?, continuó la tía Claire, su voz firme. Sí, tía Claire, respondí, mi voz un susurro. Habla alto cuando te hablen. Nada de murmullos aquí, espetó. Rápidamente corregí mi tono. Sí, tía Claire, entiendo. Los días que siguieron se mezclaron entre sí, cada uno tan estricto e implacable como el anterior. La tía Claire era dura, más dura que cualquier persona que había conocido. Tenía una manera de hacer que las conversaciones simples se sintieran como interrogatorios. La tarea también era un campo de batalla. Si sacaba una B en lugar de una A, la tía Claire tenía palabras que dolían más que cualquier otra que hubiera escuchado antes. Puedes hacerlo mejor que esto. Tu pereza no volará aquí, regañaba, a pesar de que había pasado horas estudiando. Lo peor era cómo me recordaba la decisión de mi mamá de enviarme lejos. Si me atrevía a responder o a pedir menos críticas, ella replicaba bruscamente, no es de extrañar que tu mamá te haya enviado aquí. Necesitas la disciplina que obviamente no estabas recibiendo. Esas palabras dolían. Siempre lo hacían. Me hacían sentir no deseada, no amada, como si fuera solo otro problema que mamá tenía que resolver enviándome lejos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aprendí a mantener la cabeza baja,
hacer lo que se me decía y hablar solo cuando era necesario. La tía Claire no tenía paciencia para las lágrimas o las quejas, y yo no tenía energía para luchar. Es por tu propio bien, solía decir después de una reprimenda particularmente dura, como si el dolor de sus palabras se suponía que debía moldearme en alguien mejor. No estaba segura de quién se suponía que debía ser esa mejor persona. Todo lo que sabía era que me estaba volviendo muy buena en estar sola, en estar callada, en no ser un problema. Porque en la casa de la tía Claire, no ser un problema era lo mejor que podía ser. Vivir con la tía Claire era sofocante, y me encontraba extrañando a mi mamá más cada día, aunque sabía que me había dejado ir sin mucho de una lucha. Una tarde, el anhelo se hizo demasiado. La tía Claire estaba fuera, probablemente en su club de bridge, y sabía que tenía al menos un par de horas. Su teléfono siempre estaba en el mostrador de la cocina, cargándose junto al frutero. Parecía mi único enlace de regreso a mi vida anterior. Dudé por un minuto antes de levantarlo. Marcar el número de mi mamá era memoria muscular. No lo había olvidado. Tal vez nunca lo olvidaría. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba el teléfono sonar 1, 2 veces, luego su voz. Hola. Mamá, soy yo, Julie. Hubo una pausa, un suspiro tal vez, luego, Julie, ¿por qué llamas? Tragué con fuerza, mi garganta apretada. Solo quería escuchar tu voz. Otra pausa, más larga esta vez, luego fría, dura. No deberías haber llamado. Pero mamá. Julie, escúchame. Tienes que dejar de hacer esto. No puedo permitir que me llames. ¿Pero por qué? Te extraño, mamá. Extraño el hogar. ¿Cuándo puedo volver? Su voz era plana, sin emociones, como si estuviera hablando del clima. No puedes. Eso ya terminó. No llames más aquí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, por favor. Solo no, Julie. No hay nada aquí para ti. Adiós. Colgó, y la línea quedó muerta. El silencio en la cocina era ensordecedor. Sentí que mis manos temblaban mientras volvía a poner el teléfono en el cargador. La finalización en su voz rompió algo en mí. Ella no me quería. Realmente ya no me quería. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me tambaleaba hasta mi habitación. Cerré la puerta suavemente, sin querer hacer ningún ruido que pudiera delatar mi rebeldía. Me senté en el suelo, mi espalda contra mi cama, y me dejé llorar. La habitación se sentía más pequeña que nunca, una caja que se cerraba lentamente sobre mí. Una hora más tarde, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. La voz de la tía Claire llamó, Julie, más vale que hayas terminado tus quehaceres. Sí, tía Claire, respondí, limpiándome rápidamente los ojos con el dorso de la mano. No quería que viera ningún signo de debilidad. La debilidad no se toleraba aquí. Fui a la cocina para ayudar con la cena, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, yo era diferente. Me sentía más vacía, más sola. La voz de mi mamá, esas últimas palabras, se repetían una y otra vez en mi cabeza. Esa noche, la tía Claire descubrió el registro de llamadas en su teléfono. Su rostro se torció en una mueca mientras irrumpía en mi habitación, su voz un susurro áspero que cortaba el silencio. ¿Así que tomaste mi teléfono para llamar a tu madre? ¿Pensaste que podrías ir a mis espaldas? Me congelé, la sangre drenándose de mi rostro. Yo solo quería escuchar su voz. La tía Claire rió, un sonido áspero y estridente. ¿Y qué obtuviste con eso, Ella no te quiere, Julie. Incluso tú no puedes negarlo ahora. Sus palabras eran como hielo, y las sentí enfriándome hasta los huesos. Agarró mi brazo, su agarre fuerte y doloroso. No más teléfono, no más fiestas de lástima. Estás aquí porque ella no te quiere. Recuerda eso. El castigo fue severo.
Más quehaceres, reglas más estrictas y la indiferencia de la tía Claire, que se aseguraba cada día de que sintiera lo no deseada que era. La casa de la tía Claire se había convertido en una prisión, cada día arrastrándose más pesado que el anterior. Estaba claro que no era más que una carga para ella, una molestia que toleraba solo porque tenía que hacerlo. Pero incluso ese delgado hilo de obligación se rompió una fría mañana. «Hoy estás haciendo tus maletas, Julie», anunció tía Claire durante el desayuno, su voz firme y definitiva. La miré, con la cuchara a medio camino hacia mi boca. «¿Qué? ¿Por qué?» «Tu madre dejó de enviar dinero». «Sin dinero, no hay razón para mantenerte aquí», respondió sin rodeos, bebiendo su café como si estuviéramos discutiendo algo tan trivial como el clima. Sentí un frío temor asentarse en mi estómago. «Entonces, ¿qué pasa conmigo ahora?» Ella se encogió de hombros, un gesto frío y despectivo. «No es mi problema. Puedes ir a vivir con tu abuela. Si ella no te acepta, entonces será el orfanato». La idea de ir a un orfanato me aterrorizaba, pero la mención de la abuela encendió una pequeña chispa de esperanza. Era pequeña y apenas la recordaba, pero seguramente no me rechazaría. Hacer mis maletas se sentía surrealista, como si estuviera despojándome de capas de mi vida en la casa de tía Claire. Cada artículo era un recordatorio del año que había perdido. Tía Claire me llevó a la casa de la abuela. El viaje en coche fue silencioso, excepto por el zumbido del motor. Llegamos a una casa modesta, más pequeña y acogedora que el imponente lugar de tía Claire. La abuela estaba esperando en la puerta, su expresión era indescifrable. «Esta es Julie, tu nieta», dijo tía Claire, sin molestarse en ser cortés. «No puedo mantenerla más». Sara dejó de pagar. La abuela me miró, sus ojos agudos pero no hostiles. «Ya veo. Entra, Julie». Tía Claire no se quedó. Con una breve inclinación de cabeza, se fue, su deber desechado tan fácilmente como me había descartado a mí. Dentro, la casa de la abuela era cálida, llena del aroma de canela y algo dulce horneándose. Se sentía acogedora, un contraste marcado con el ambiente estéril de tía Claire. «Te quedarás en la habitación de invitados». «Supongo que tendremos que organizar algo más permanente», dijo la abuela, llevándome por el pasillo. La habitación de invitados era pequeña, con una ventana que daba al jardín. Se sentía segura, una palabra que no había asociado con un lugar en mucho tiempo. «Gracias, abuela», dije, mi voz baja, aún insegura de mi bienvenida. Ella asintió. «Somos familia, Julie. Perteneces aquí más que en cualquier otro lugar». En las siguientes semanas, me ajusté a la vida con la abuela. Era diferente. Ella era estricta, pero había una bondad en sus reglas, una suavidad en sus reprimendas. «Necesitas hacer tus quehaceres, Julie. Todos contribuimos aquí», me recordaba, pero su tono era paciente, no duro. «Sí, abuela», respondía, agradecida por su enfoque justo. Viviendo con la abuela, comencé a sanar. Encontré consuelo en la tranquila rutina de nuestros días, las noches pacíficas y el ritmo constante de la vida que era tan diferente del caos con tía Claire. Los meses pasaron, y en mi cumpleaños número 16, la abuela tomó una decisión que sellaría nuestro vínculo para siempre. Durante el desayuno, deslizó un sobre por la mesa hacia mí. «Mira esto, Julie», dijo, su voz mezclando seriedad y calidez. Abrí el sobre, sacando unos papeles con aspecto oficial. «¿Qué es esto?» «Son papeles de adopción, Julie. Quiero adoptarte, hacerlo oficial para que nadie pueda hacerte sentir no deseada nunca más», explicó, observándome de cerca para ver mi reacción. Sentí un nudo formarse en mi garganta. «¿De verdad, abuela? ¿Lo dices en serio?» «Sí, lo digo en serio. No estás solo quedándote aquí, Julie. Eres mi familia, y es hora de que dejemos eso claro para todos». Unas semanas después, se hizo.
Fuimos a la corte, y me convertí oficialmente en Julie Banner, con un nuevo sentido de pertenencia que había anhelado desde que mamá me envió lejos. Con el apoyo de la abuela, comencé a mirar hacia el futuro. Ella me animó a enfocarme en mis estudios, particularmente en la ciencia, que siempre me había fascinado. Tienes una mente aguda para esto, Julie. Podrías dedicarte a la medicina. ¿Qué te parece?, sugirió un día mientras revisábamos algunos de mis proyectos escolares. Me encantaría, abuela. Quiero ayudar a la gente, respondí, tomando la idea en serio. Entonces está decidido. Te ayudaremos a entrar en un buen programa universitario. Te apoyaré en cada paso del camino, declaró, su determinación clara. Fiel a su palabra, la abuela estuvo allí para mí durante mis años de escuela secundaria. Me enseñó matemáticas y ciencias con sus métodos a la antigua que eran estrictos pero efectivos. Necesitas entender los fundamentos, Julie. No puedes saltarte la base, insistía cada vez que luchaba con problemas complejos. Me gradué con excelentes calificaciones, gracias a su apoyo inquebrantable. Luego, la abuela me ayudó a navegar el proceso intimidante de solicitudes universitarias. Cuando fui aceptada en una facultad de medicina con una beca parcial, ella estaba tan orgullosa como si hubiera recibido la aceptación ella misma. Manejaremos las finanzas. No te preocupes por eso, dijo la abuela cuando me preocupé por los costos. Tú concéntrate en tus estudios. Conviértete en la mejor doctora que puedas ser. La escuela de medicina fue difícil pero gratificante. Me atraía la oncología, la rama de la medicina que trata el cáncer. Era difícil emocional e intelectualmente, pero se sentía correcto, como si estuviera exactamente donde necesitaba estar. Completé mi carrera, luego mi internado, y finalmente mi residencia. Cada paso era un hito que la abuela celebraba. Estás haciendo una verdadera diferencia, Julie. Estoy muy orgullosa de ti, decía, sus ojos brillando con orgullo. Para cuando cumplí 32 años, estaba completamente establecida en mi carrera como oncóloga. Mi vida estaba ocupada pero satisfactoria, llena de largas horas en el hospital y la satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia. A través de todo, la abuela era mi ancla, siempre allí para escuchar y ofrecer consejos en días difíciles. Pero la vida, como suele suceder, me lanzó otra bola curva. La salud de la abuela, que había estado disminuyendo, empeoró. Fue rápido e inesperado, el tipo de declive que te deja luchando por tomar aire. Recuerdo llegar a casa una noche, cansada después de un día particularmente difícil en el hospital. La abuela estaba sentada en su sillón favorito, mirando por la ventana. Su voz era más débil cuando me llamó. Julie, ven a sentarte conmigo un rato, dijo, palmeando la silla a su lado. Me senté, tomando su mano en la mía. Se sentía frágil, como una hoja seca que podría desmoronarse bajo demasiada presión. No voy a andarme por las ramas, comenzó, su tono serio. Los doctores dicen que no queda mucho tiempo. Necesitamos hablar de cosas prácticas. El nudo en mi garganta creció, mis ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, por favor. Ella apretó mi mano, su agarre aún fuerte. Nada de lágrimas ahora, Julie. Tenemos cosas que resolver. Necesitas estar preparada. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas al médico, noches largas y papeleo legal. La abuela quería asegurarse de que todo estuviera en orden para mí, que no hubiera complicaciones con su patrimonio o sus deseos. Cuando llegó el final, fue pacífico. La abuela falleció mientras dormía en casa, tal como había querido. El vacío que dejó su partida era palpable, un silencio en la casa que era demasiado pesado de soportar a veces. Planear el funeral fue difícil. Recorrí su libreta de direcciones, llamando a parientes y amigos. Las respuestas fueron educadas, algunas incluso cálidas, pero quedó claro que no muchos harían el esfuerzo de venir. Mi corazón dolía, no solo por la pérdida de la abuela, sino por la soledad de esta despedida.
El día del funeral fue tranquilo, la capilla más vacía que llena. Estuve allí, sintiéndome extrañamente desapegada mientras el sacerdote hablaba sobre la vida, la pérdida y el legado. No pasó mucho tiempo después del funeral para que el pasado que creía haber dejado atrás llamara a mi puerta. Mi madre, mi padrastro y su hija, que ahora tenía 20 años, aparecieron inesperadamente. Mi madre no perdió tiempo. Julie, necesitas compartir la herencia que te dejó tu abuela, exigió, su tono autoritario. Los miré, incredulidad mezclándose con enojo. ¿Me dejaste, recuerdas? Hace 20 años, decidiste que era una carga. El rostro de mi madre se torció en una mueca. Niña desagradecida. Ahora eres una doctora rica con una herencia. Nos debes. Me reí, el sonido amargo. La abuela me adoptó legalmente. Ahora ustedes no son nada para mí. El shock en su rostro era casi cómico. Mi padrastro, siempre el matón, se inclinó. Vas a lamentar esto, Julie. Cuando se fueron, cerré la puerta detrás de ellos, el clic de la cerradura sonando inusualmente satisfactorio. Parada allí, con la espalda contra la puerta, sentí una mezcla de alivio y determinación renovada. Unos días después de su primera visita, estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un vecino. Julie, parece que tu familia está en tu casa de nuevo. Han estado trayendo muebles, parece que se están mudando o algo así. Cuando llegué a la entrada, la vista de su coche estacionado afuera hizo que mi estómago se revolviera. Entré para encontrar a mi madre, padrastro y hermanastra desempacando cajas en la sala de estar, actuando como si fueran los dueños del lugar. ¿Qué están haciendo?, exigí, tratando de mantener mi voz firme. Mi madre se volvió, fingiendo sorpresa. Oh, Julie, solo nos estamos instalando. Después de todo, esta es propiedad familiar. No, no lo es. Esta es mi casa, legalmente dejada a mí por la abuela. Necesitan irse ahora. Mi padrastro dio un paso adelante, una sonrisa burlona en su rostro. Haznos. Somos familia, y merecemos una parte de esta casa. Podía sentir la ira burbujeando dentro de mí. No han sido familia por más de 20 años. No pueden simplemente venir aquí y reclamar lo que es mío. Mi hermanastra, observando desde un lado, finalmente intervino. Vamos, Julie, no seas tan cruel. Solo estamos pidiendo lo que es justo. Justo, me reí, el sonido agudo y amargo. ¿Qué hay de justo en abandonar a un niño? ¿Qué hay de justo en solo aparecer cuando creen que hay dinero para obtener? No tenían respuestas, solo ceños fruncidos y maldiciones murmuradas. Voy a llamar a la policía, declaré, sacando mi teléfono. Mi madre intentó detenerme. Te arrepentirás de esto, Julie. He lamentado conocerte durante años. Esto no es nada nuevo, respondí mientras marcaba el 911. La policía llegó rápidamente. Expliqué la situación, mostrándoles los documentos legales que demostraban mi propiedad de la casa y el testamento de la abuela. Los oficiales fueron firmes. Necesitan irse, le dijeron a mi madre y padrastro. Esta propiedad no les pertenece, y si no cumplen, serán removidos por la fuerza. Mi padrastro me fulminó con la mirada, su enojo claro, pero no había nada que pudiera hacer. Esto no ha terminado, Julie, amenazó mientras recogían sus cosas. Oh, pero sí lo está, respondí, mi tono frío y definitivo. Después de que se fueron, caminé por la casa de la abuela. Cada habitación estaba llena de recuerdos, cada rincón un testamento de su amor y la vida que había construido aquí, una vida que había luchado por transmitir a mí. Parada en su lugar favorito junto a la ventana, hice una promesa, no solo a ella sino a mí misma. No dejaría que la amargura del pasado manchara mi futuro. Había luchado duro para convertirme en quien era, y continuaría luchando para honrar su legado y los sacrificios